de los últimos tiempos, tiempos finales. Gracias, Jesús. Padre, pues sabemos que tu presencia está aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial. Dios Gracias, eterno, Dios de Señor. toda gracia, Padre, una vez Aleluya. más. Señor, no permita, Dios mío, te pedimos como iglesia, Sí, nos unimos, Señor, Jesús. que ese aborto, Señor, no se haga, que no se nombre complete. de En Jesús. el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias, Padre, por una vez favor. más. Interviene, Señor, interviene, Dios mío, que tú eres un Dios todopoderoso. Padre, para ti nada es imposible. Amén. Quita tus manos del enemigo, Sí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, una vez más. Gracias. Padre, declaramos, Señor, esa vida, En el Señor, nombre que de van a Jesús. ser, Padre, que va a venir a este Oh, mundo, Dios en el mío, en nombre el de nombre de Jesús. Jesús, porque son tus planes, Señor. Aleluya. Tú lo tienes en cuenta, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas Poderoso gracias. Dios. Gracias por esta noche, Señor. Gracias. por venir. Gracias. Gracias, Señor, porque puedo estar en esta noche junto a mis hermanos. Muchas gracias, Gracias, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Reciban vuestro lugar, por favor. El poder de la lengua, el poder de las palabras. Las palabras tienen un poder real y nosotros, si actuamos con sabiduría, no debemos de subestimar el poder de las palabras. Dios creó el mundo visible con 10 grandes declaraciones de su palabra. Los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esto también hay similitud. Porque dentro del reino animal somos la única especie que se comunica por medio de las palabras. No digo lenguaje porque hay otros tipos de lenguajes. Los animales tienen lenguajes de comunicación. Nosotros también, como una especie del reino animal, pero nosotros nos comunicamos por medio de las palabras. Más del 80% dice las estadísticas, de los problemas en una pareja, en un matrimonio, se debe no a lo que dicen, sino a lo que no hablan. La falta de comunicación. Obviamente el exceso de palabras también conlleva una responsabilidad. Ahora, nuestras palabras también tienen poder. Influenciamos a través de lo que decimos. Para que quede claro, las palabras del ser humano no tienen el poder para manifestar en su magnitud toda la realidad. Pero nuestras palabras hacen mucho más que transmitir información, mucho más que eso. En una capacitación que participamos hace poco, un estadista nos compartía de que el 80% de la comunicación es gestual. Pero, insisto, no subestimemos el poder de las palabras, porque las palabras tienen un impacto en nosotros. Somos seres emocionales y por tanto somos seres influenciables. El poder de nuestras palabras puede sobrecargar el espíritu de las personas e incluso provocar la ira, el odio, violencia. Palabras que pueden empeorar las heridas emocionales del corazón, incluso provocar heridas. No solo empeorar, sino provocar heridas. Hay palabras que son hirientes, que lastiman el corazón. Entonces, por otro lado, las palabras tienen la capacidad, ese mensaje tiene la capacidad de edificar. Cuando Pablo habla a la iglesia en cuanto a los dones, las virtudes, la idea del Señor con respecto a los dones y los talentos es ¿cuál? Es que nos edifiquemos mutuamente. Lo que mi hermano tiene, a mí me bendice. Lo que yo tengo, bendice a mi hermano.
Por supuesto, esto incluye nuestro léxico, nuestro lenguaje, las palabras. Entonces, de todos, sí, los seres del planeta nos distinguimos con esto de que nos comunicamos con palabras. El poder de la lengua reside en la capacidad de influir profundamente en las vidas, en los corazones y dos cosas. O produce daño o edifica y sana y restaura, trae esperanza, muestra una puerta abierta, muestra un camino. Cuando uno se acerca a alguien que va a tomar o está pensando tomar una mala decisión, y el Señor puede usar nuestras vidas para decir: no lo hagas, no peques contra el Señor, no atentes contra tu vida, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, el control de la lengua se considera una parte fundamental de la sabiduría y de la madurez. La falta del control, ¿sí?, de la lengua tiene que ver con la inmadurez, tiene que ver con el infantilismo, en el comportamiento, y esto también se ve reflejado en la fe, en la espiritualidad. Quien no maduró, no actúa sabiamente, no mide el alcance de sus palabras, no gobierna. Santiago habla y pone una palabra y dice: no refrena su lengua. La lengua apacible, dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Interesante la expresión, árbol de vida. Podemos hablar de un árbol, de todo lo que eso significa, de la sombra, ¿sí?, del fruto, de las raíces. Bueno, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella, es decir, en la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Dice Proverbios capítulo 15, el verso 4. Quebrantamiento de espíritu. Espíritu en minúscula, ¿sí?, el espíritu del ser humano. Cuando decimos lengua, a ver, vemos nosotros en la noticia y escuchamos: la Casa de Gobierno o el Poder Ejecutivo emitió un comunicado. Presidencia de la Nación emite un mensaje. ¿Quién habla? Es el presidente. Cuando la Biblia me habla de la lengua, no está hablando del músculo de carne, sino está detrás de eso hay un cerebro, hay un pensamiento, hay una forma de pensar, hay un corazón, ¿sí? La lengua tiene que ver con una ilustración. Es lo mismo que cuando cantamos: "O yo siempre amaré esa cruz". Yo no amo la madera, sino está hablando, ilustrando de la obra del Señor en la cruz. Son lenguajes figurados para que entendamos. Porque algunos salen de acá y se corta la lengua. No lo haga. No es físicamente, ¿sí?, la cuestión. Las palabras dichas con dulzura y amabilidad traen vida, pero cuando se habla con maldad, se destruye. Hay mucha violencia. Mucha violencia en las palabras, que provocan cosas muy negativas. Las palabras descuidadas, las palabras ásperas pueden destruir las personas. Las pueden dejar en una zona de devastación emocional. Pueden destruir amistades, destruyen familias, relaciones entre hermanos. No se hablan más por cosas que se dijeron. Destruyen, escuche, congregaciones. Han destruido a naciones. Ejércitos se levantaron por el poder de las palabras. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude para llevar una vida que construya, que bendiga a los demás por medio de lo que hablamos, decimos. Proverbios 13, versos 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros, mira esta versión, ¿no? El alma de los traicioneros hallará el mal. Y el que guarda su boca, guarda su vida, pero al que mucho abre sus labios, le vendrá la ruina. En la multitud de las palabras, ¿cómo es? No falta pecado.
Una persona promedio dice alrededor, estudios más recientes, de 13.000 palabras al día. Una persona adulta, ¿sí? Por dar un dato así. A ver, antes era mucho más debido a una disminución significativa del habla. Muchos de nosotros cuando respondemos a un mensaje de texto le ponemos el pulgar para arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? O otro emoticón. Yo tengo varios ahí, con algunos puedo compartir algunos y con otros más de confianza comparto otros. Cuando alguien se porta mal, tengo uno que es así un cinto de cuero. Y bueno, con todo no puedo compartir. A eso no se puede compartir en el grupo de la iglesia, va a quedar muy violento, pero es un poco con humor y un poco un mensaje por ahí, ¿no? El psicólogo ese que nosotros mucho conocemos. Entonces, no podemos esto lo digo en confianza y con humor porque, a ver, otro va a interpretar apología de la violencia, ¿sí? O cuando alguien pide oración, y a veces no tenemos tiempo de mandar ni el audio ni un mensaje de texto menos, y hay uno que las manitos juntadas y se entiende, te acompaña en oración, ¿sí? Ahora, ¿qué hace eso? Disminuye la cantidad de palabras de nuestro lenguaje. Así que los estudios más recientes también indican que las mujeres obviamente pronuncian más palabras que los hombres, pero un dato positivo para las damas, que las damas, la diferencia es mucho menor a lo que se dice por ahí. Es una barbaridad, por ahí algunos números que se hablan, la diferencia entre que las mujeres hablan mucho más que los hombres. Los hombres también hablamos de la adultez, pero la diferencia entre los hombres, las mujeres no es tan grande. La diferencia promedio en la edad adulta entre 25 y 65 años es de 3.000 palabras por día. Es decir, las mujeres hablan en promedio 3.000 palabras más que los hombres. Parece mucho ese número, pero no es tanto si pensamos que un adulto habla hasta 17.000 palabras por día. Para tener una idea. Muy bien. Hubo en momentos, hay estudios en donde hay damas que han hablado 21.845 palabras en un día, y de ese grupo los hombres, más o menos que comparten espacio de trabajo y demás, 18.570 palabras en el día. Pero, insisto, el promedio es 3.000 palabras. Siempre hacemos un humor cuando vamos a la Biblia, porque los hermanos dicen, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Entonces yo me acuerdo de un ejemplo que aprendí hace muchos años, cuando se va a dar la noticia de la resurrección del Señor. ¿Quiénes se enteraron primero, los hombres o las mujeres? Chiste nada más, así que no lo tome a mal, no es un chiste nada más. El Señor quería que la noticia corra rápido y bueno, va con humor, ¿no? Va con humor. Ahora, los jóvenes, los más chicos, utilizan solo el 25% de esta capacidad de la adultez. Las redes sociales están haciendo un impacto muy negativo en cuanto al léxico, ¿sí? Hay jóvenes que se comunican en un día y utilizando solo 240 palabras. Imagínense, 240 palabras. El promedio mínimo para poder comunicarte, si estás conviviendo con alguien, tiene que ser de por lo menos de 490, 500, 750 o 1.000 palabras en todo caso, ¿sí? Y los jóvenes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, la adultez de la adolescencia, la última etapa de la adolescencia, a ellos, es más, con 200 palabras les sobra. Los que somos papás de adolescentes sabemos que queremos conversar con ellos y ellos que dicen, sí, no, ajá. Y nosotros, pero decime algo. Y eso es todo. Y ellos están bien cómodos y nosotros, nos cuesta, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora, hay un impacto muy fuerte cuando hablamos del impacto negativo de la lengua, porque causa daño, causa destrucción, cuando hablamos de las palabras hirientes, de la difamación, de la murmuración, o decimos el chisme, ¿no? Como dijimos, puede destruir las relaciones, dificulta a veces dentro del matrimonio. Hoy me pasaron una lista, nombres, vamos a orar por fulano, 10 matrimonios, 8 yo conozco, jóvenes menos de 45 años, tienen dificultades en sus relaciones, en su relación matrimonial, y por lo menos de esos 8, 7
Problema de chisme. No hay pruebas. Pero te dicen, no hay pruebas, pero no tengo duda. Pero ¿cómo vas a juzgar con las dudas si no tenés pruebas? Hay que tener pruebas. Mira el poder destructivo, el daño que hace. Una cosa es decir, me parece que roba, y la otra es decir, está robando. Hay que tener pruebas, hay que probarlo. Entonces, daña a otros. Ahora, la murmuración es catalogado como el triple asesino. El chisme es triple asesino. ¿Por qué? El que lo dice, el que lo escucha y la persona de la cual se está hablando. Son tres los que mueren. ¿Sí? Un rabino escribió esto, ¿sí? Y escribió así de las murmuraciones del chisme, que es el triple asesino. El que lo habla, el que lo escucha, o los que lo escuchan, porque escuchan dos, y a la persona que se hace referencia. Hay que juntar después las plumas desparramadas, usted me entiende, ¿no? Así que cuidado con lo que decimos, con lo que suponemos, con lo que nos contaron, pero no tenemos pruebas, no seamos partícipes. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra es significativo, muy significativo. Puede ser ese lenguaje algo incontrolable. A menudo se compara la lengua, como hace Santiago, con un fuego que se pierde el control. No controla esa lengua y enseguida pone y dice veneno mortal. Veneno mortal. Muy bien. El control de la lengua requiere de un desafío que demanda esfuerzo, y nosotros tenemos algo que nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos dio espíritu de cobardía, sino de tres cosas. Poder es la capacidad de hacer. ¿Sí? ¿Qué más? Amor y dominio propio. Es control. Pero la lengua también edifica, la lengua también consuela. O sea, las palabras pueden ser usadas, por supuesto, para edificar, para consolar, para animar, como hemos dicho, y causar vida. La Biblia habla y dice, la vida y la muerte están en la lengua. Tiene que ver con esto, ¿sí? En situaciones totalmente, diametralmente opuestas, ¿sí? Así que, entre otras cosas, lo que se dice refleja lo que hay acá. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces, el poder de la lengua, el poder de las palabras, insisto, no debe ser subestimado. Mateo capítulo 12, verso 36, está hablando Jesús. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa, mira el término, palabra ociosa, que hablen los hombres de esa palabra ociosa, darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Entonces, las palabras que usted guarda en su corazón son como una energía, una fuerza, un poder que circula y va. Imagínese a alguien que está tensando su arco, ¿no? Tiene su flecha, su arco, y hay una cuerda, y ese arco es flexible. Y vio la imagen cuando el arquero, se dice así, ¿no? El arquero va tensando el arco. Es alguien que contiene sus palabras, se está preparando para el momento oportuno de lanzar esa flecha, porque la Biblia compara las palabras como saetas que vuelan también, como flechas, ¿sí? Ahora, eso se tiene que dar en el momento justo, con la persona justa, de la forma que corresponda, porque es lo que se dice y cómo se lo dice. Porque a veces, textualmente, las palabras no tienen nada de malo, pero la forma en que se está comunicando el mensaje puede provocar un daño. Porque detrás de eso viene la firma. Le dije lo que le tenía que decir. Ah, sí, no me diga. Sí, le dije lo que le tenía que decir. Y la pregunta que sigue, ¿cuál es? ¿Y cómo se lo dijiste?
Eso va a hacer la diferencia. No lo que le dijiste, sino el cómo se lo dijiste. Y quizás, cuando uno escucha eso, quizás no sea la persona apropiada para decir lo que dijo. Que otro diga lo mismo, pero lo va a decir en otra manera. Movido por el amor, por la misericordia, no por el juicio y el condenar y demás, obtiene otro resultado. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de... No es que le dije lo que le tenía que decir. No es eso solo. Eso no es toda la verdad. Entonces, imagínense tensando el arco con esa energía que se está acumulando ahí, y cuando se dispara esa flecha, se dispara con fuerza, con efectividad, para que dé en el blanco, que haga su tarea. Cuando ministramos la palabra del Señor no podemos medir el alcance porque decimos así, amén, no decimos nada, pero la palabra del Señor fue sembrada, como es palabra del Señor, no nuestra, el Señor se encarga de esa obra que es por el Espíritu Santo. Y esa semilla puede quedar y está trabajando ahí porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es importante la palabra del Señor, el ministrar la palabra del Señor, ¿sí? Sobre todo en la etapa del púlpito, cuando se ocupan los escenarios en la congregación. Mientras uno más guarda silencio, más presión interna se acumula sobre la cuerda, ¿no?, de ese arco, ¿sí? Entonces, por eso los sabios, cuando hablan de los labios se asocian con el silencio, porque tenemos una lengua y un par de labios. Y los labios son asociados por la mayoría de los sabios con el silencio, pero la lengua no, todo lo contrario. Así que, para saber el valor que tiene el silencio, porque el silencio también tiene un valor. Porque ¿y qué te dijo cuando le dijiste? No me dijo nada. ¡Ja! Seguro que es culpable, por eso no dijo nada. Seguro que... Bueno. Y hay muchos dichos y proverbios por ahí, ¿no? El que calla otorga. ¿O no le pasó? No, ¿sabes qué? Decía algo. No, ¿sabes qué? Mejor no hablo nada. Y ese silencio a veces dice más que las palabras. Así que hay silencios que están cargados de sabiduría y a veces hay otros silencios que no hay sabiduría, sino que hay negligencia, puede haber necedad también. Ahora, el sabio Salomón fue muy certero. Dijo que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Si callamos cuando hay que hablar, no es prudente. Si hablamos cuando hay que callar, tampoco. Así que por eso, todo tiene su tiempo. Así que la Biblia habla de las palabras ociosas, de paso, ¿sí? Hemos leído ahí. Así que las palabras ociosas son esas que no las medimos. No hacemos números de las consecuencias de esas palabras. Hay que pensar lo que se dice, ¿sí o no? Hay que pensar primero lo que se va a decir, ¿sí o no? Cuando se habla sin pensar es un problema, genera problemas. No se medita, salen automáticamente por inercia, por impulso, así en el fragor de la batalla o de la tormenta. Es como encender un botón en el subconsciente y sale todo un montón de palabras ahí sin haber meditado antes, y eso es un problema. Un montón de problemas muchas veces. La clave es entender que cómo funciona el cerebro. La ciencia nos está dando herramientas hermosas. En el área educativa tenemos estos conocimientos hoy muy a mano, porque al día de hoy la neurología, los neurólogos que estudian físicamente el cerebro, la parte química, no solo la parte física, cómo funciona el cerebro, los famosos neurotransmisores, cómo funcionan las neuronas, cómo se conectan. Y hay un área donde se habla se dice así, la neuroplasticidad del cerebro. Y nuestro cerebro puede ser entrenado. Si usted todo el día habla mal y cosas negativas, su cerebro está siendo entrenado para emitir, no quiero decir energía, porque esto no suena muy evangélico ni muy bíblico, ¿no? Pero todo lo que libera el cerebro, esto tiene que ver con
sustancias que libera el cerebro, no le va a hacer bien a su cuerpo. De ahí a que los médicos, cuando alguien está en una situación delicada de salud, te dice, esta persona tiene mucha fe. ¿Y cómo? Explíqueme eso. No, esta persona estaba cantando, está orando, está leyendo la Biblia, está creyendo en Dios, reconoce su realidad, la gravedad de su situación, pero está confiando en Dios, y esa fuerza, ese poder, esa capacidad es algo extra, es un plus que tiene esa persona, porque la persona que dice, estoy enfermo, no voy a sobrevivir, este cáncer me va a matar, nadie me quiere, nadie me ama, se muere, y mucho antes y de muy mala manera pasa sus últimas horas de vida. Nosotros los creyentes tenemos que entrenar nuestro cerebro para glorificar al Señor, para ser restauradores, personas que no salen corriendo ante el error de los demás para apuntar con el dedo y decir, viste, por algo le está pasando. No sé cuál es la situación que llevó a la persona a cometer esto o aquello, o a decir esto o aquello. Vamos a orar por esas personas. Vamos a dejar esto en las manos del Señor. Porque el deseo de un cristiano de bien no es el mal del hermano ni de la hermana, sino no justificamos la mentira ni nada de eso, pero vamos a orar, que Dios intervenga, que Dios esté en el asunto, que Dios obre en su misericordia. No estamos negando ni tapando pecado, nada de eso, pero nuestro lenguaje es distinto, es muy distinto. En estos días, los muchachos que vienen a trabajar aquí en el templo, estamos haciendo algunos cambios con la iluminación. Así que uno de ellos me desafió porque me dijo 6:30 arrancamos. Bueno, hay que estar a las 6:30 por la temperatura para entrar al cielo raso, ¿sí? Así que cuando llego, por atrás llega una persona no invitada, no pautada para ese horario, y se arrodilla ahí en el atrio, me pide oración, irrumpe en llanto con un olor, con aliento etílico importante, solito se arrodilló, óreme, pastor, me decía, llorando, como un niño, un hombre grande de más de 50 años, llorando ahí. Así que 6:30 de la mañana, ahí estábamos orando por esta persona, y no se levantaba, así que tenía que seguir la oración, porque permanecía de rodillas, no importaba, ¿sí? Y él decía, sí, tenés razón, y escuchaba las palabras de la oración que yo hacía, y yo veía que el Señor ministraba a esta persona, aún en su situación. Eso no estaba pautado, no fue preparado, pero el Señor está en los detalles. Y Él se para, me da un abrazo, así que me quedé con un aliento importante ahí. Me dice, qué bien que me hizo su oración, pastor. Después voy a volver para que me siga orando, me dijo así. Bueno, muy bien, que Dios me lo bendiga. Le dimos un par de consejos, un par de tips, buscar a Dios y demás. El poder de las palabras va mucho más allá de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Una mamá que llega con su nene de 3er grado en el nivel primario y que le diga al docente o al director, o lo escuchamos nosotros, no sé más qué hacer con mi hijo, con una criatura de 8 años, es muy triste, es muy duro, es como una sentencia de muerte anticipada. No debe existir eso en nuestro lenguaje como padres. No sé más qué hacer con mi hijo. Hay muchas cosas todavía por hacer. El Señor está haciendo con nosotros. Él nos dijo de nosotros, ya no sé más qué hacer. Sí, había todo un proceso largo hablando con Moisés. Dijo, pero tu pueblo, Moisés, ya me tiene cansado. Me parece que los voy a borrar del mapa. Y Moisés, no, qué barbaridad. Y alguien me dijo a mí, menos mal que Moisés se avivó y salvó a Israel. No es ese el espíritu de la Biblia. No es que Moisés salvó a Israel. Dios está diciendo, yo tengo el poder para hacerlos desaparecer, pero no los voy a hacer desaparecer. Y Moisés es tipo de Cristo, que se pone de intermediario, ¿sí? De sacerdote, y pide, no, Señor, ¿qué van a decir? Que nos sacaste de Egipto y ahora no nos pudiste meter en Canaán. ¿Qué van a decir las naciones? Menos mal que se le ocurrió a Moisés para hacerlo reflexionar a Dios. Por favor, no lo interprete así. No le interprete así. Dios lo sabe todo. En su omnisciencia Él lo sabe todo. Y aún así, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y nunca dice, yo no sé más qué hacer por vos, por ustedes. No, el Señor sigue trabajando en nosotros. Gracias
a su grande amor y misericordia. Entonces, esa neuroplasticidad, nosotros, leyendo la Biblia, la importancia de orar en voz alta, porque cuando nosotros oramos y no hay más nadie y oramos en voz alta, hay una ventaja. ¿Cuál? Que nuestros oídos escuchan nuestras propias palabras. No solo hay un proceso dentro del cerebro, sino que vuelve a entrar acá y afirma los datos y el conocimiento. Por eso, esto es un principio bíblico. Cuando habla de la palabra y enseñar, hay un principio pedagógico que es por repetición, aunque lo cansemos, por repetición. Y predicar siempre lo mismo, el mismo versículo, la misma Biblia, el mismo mensaje, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda, decimos, hasta que quede. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo me lo imagino, ¿no? Hasta que obedezcan. Amén. Porque el Señor quiere, no es que solo que aprendamos, sino que obedezcamos. Entonces el cerebro tiene esas conexiones neuronales y constantemente tiene la capacidad para estar aprendiendo. Esto es la famosa neuroplasticidad. Y es en ese proceso, si nosotros, imagínense, nos cantamos los himnos que podemos memorizar, ¿sí? Muchas letras podemos memorizar. Cuando más practicamos, más leemos, más podemos memorizar. Pasa con la Biblia. Ahora si todo el día TikTok, todo el día Facebook, todo el día Twitter, todo el día... ¿Qué va a memorizar? Ah, no, hermano, pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. ¿Qué? La serie de novela turca te va a hacer... No. ¿Nota usted? Entonces... cometemos actos de imprudencia muchas veces en este sentido, porque nos saludamos y si hace frío, hace mucho frío. Si hace calor, hace mucho calor. Si es el presidente, si no es la presidenta, si no es el dólar, si no sé el sueldo y me duele la rodilla, y todo connotaciones negativas. ¿A quién no le duele algo? Pero imagínense ustedes, se acerca una persona, gracias por este día, doy gracias a Dios, está nublado, está re lindo porque me toca trabajar afuera. Doy gracias a Dios que hoy no hay sol. El otro dice, yo estoy esperando el sol, pero hoy está nublado, me toca trabajar afuera. Gracias por el fresco. El otro dice, a mí me hace mal el frío. Otro dice, a mí me gusta el fresco porque mi trabajo es de esfuerzo. Así que lo miro de una manera positiva, agradecida, y tiene otro tipo de calidad de vida. Porque ve todo como un regalo de parte del Señor, gracias a Dios. Problemas sobra, y que no tiene, que lo diga, le repartimos un poco, le damos tarea y trabajo y preocupación, pero todos tenemos problemas, todos nos duele algo, todos tenemos desafíos interesantes para enfrentar, pero gracias sean dadas al Señor por todo y en todo, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Podemos decir amén? Se pueden fortalecer esas conexiones, la neuroplasticidad del cerebro, o también se destruyen, ¿sí? Así que eliminar esas conexiones, esas famosas sinapsis. Por ejemplo, una persona mal alimentada que no descansa, una persona negativa, se estudió físicamente el cerebro, y una persona que no conoce al Señor, una persona que todo el día maldice, miente, una persona con malos pensamientos y profiere palabras de maldición, su cerebro se va achicando. Pierde la capacidad de su neuroplasticidad. Una persona que lee la Biblia, que ora y que canta, su cerebro se agranda y tiene mucho más capacidad para la memoria. Adán, cuando da las espaldas al Señor, pierde, ahí el ser humano, pierde su capacidad original de la creación. Imagínense que Adán le puso nombre a todos los animales, a todas las especies que conocemos hasta el día de hoy. El tigre es tigre, el león es león, la tortuga es tortuga, la jirafa es jirafa. Para que tengamos una idea, yo traigo esta a colación. El aprendizaje se fortalece con la repetición y que mejora la eficiencia y la rapidez, ¿sí? Neuronal, y esto sirve para las comunicaciones, en el lenguaje, lo que decimos. No importa decirle te amo todos los días, dígalo, te amo todos los días. Eso le hace bien. Usted le dice a la cocinera, qué rico que cocinaste. Y aunque te diga, sí, ya sé que está rico, vos me decís para que yo te siga cocinando más, dígaselo. Mida, ponga, como dice la Biblia, cuchillo a su garganta, pero no deje de decirle a la cocinera, qué rico que cocinaste. Qué bien, hermano, gracias por tus palabras.
qué lindo, hermano, la canción, qué hermoso el texto que usted compartió, es un cumplido. No, hermano, alimentamos el orgullo. No, nosotros somos seres emocionales y qué bueno que nos digan, no, hace dieta porque la panza que tenés, y bueno, va con cariño y va con amor, ¿no? Pero qué bueno que podamos comunicarnos con amor, que sane, que restaure la actitud, el gesto. Entonces, dice Efesios 4:29, ninguna palabra, ninguna, mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, que sume a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Pregunta, ¿quiénes son los oyentes? Si hay solo dos personas hablando, solo dos. Uno habla, decimos nosotros así, ¿no? Uno habla y el otro, y eso no es cierto. Uno habla y los dos escuchan. No es que uno habla y el otro escucha. Uno habla y los dos escuchan. Si yo hablo, mis oídos también escuchan. La palabra que dé gracia a los oyentes, porque hay gente hoy que habla sola también. Dice, nadie le escucha. Y eso no es cierto. Si sos de hablar solo, tus oídos te están escuchando. A fin de dar gracia a los oyentes. Les comparto Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee, primero, ¿no? Y después dice, primero el que lee es en singular. Uno lee. Después dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Los que oyen ya son varios, no es uno. Es plural. El efecto de la comunicación. Uno lee, lee acá es en voz alta, ¿sí? Y los que oyen las palabras de esta profecía son bienaventurados. Pero no solo eso, sino que y guardan las cosas de ella escritas. ¿Por qué pueden guardar las cosas que están escritas en el libro de la profecía? ¿Por qué? Porque hay un lenguaje, hay alguien que lee y hay alguien que escucha. Así que los oídos de quienes hablan también escuchan. La palabra griega acá, ninguna palabra corrompida que usa el apóstol Pablo, significa podrido, sucio. Tiene que ver algo con la fruta podrida, que ya emana olor, el humor vulgar, chistes obscenos, vocabulario grosero, no debe tener lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ni por más que le parezca gracioso a los demás. Cuidado, hace mucho más daño de lo que muchos piensan. Así que hablar mal del prójimo, ¿sí? Recuerde esto, se denomina ese famoso triple asesino. El hablar sirve no solo para describir una situación ya existente, sino que ese hecho lo recrea, lo trae a colación y lo fortalece. Cada vez que se habla de lo mismo, se lo trae otra vez al primer plano acá, en el cerebro. Así que como hablar mal de alguien negativamente es tan dañino, hablar bien es poderosamente beneficioso. Poderosamente beneficioso. Así que nuestro modo de hablar se tiene que caracterizar, como dice la palabra del Señor, que sea buena para la necesaria edificación y que dé gracia. ¿A quién? A los oyentes. A los oyentes. Sí, útil, edificante, que satisface las necesidades y es altamente, por supuesto, beneficioso. Jesús habla de esta realidad que yo mencioné hoy de Mateo 12:34, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, pero después dice más también. Así que cuando venimos al Señor en la fe, se espera que haya un cambio en nuestra manera de hablar. Nuestro lenguaje no es como alguien que no conoce al Señor. Nuestro lenguaje es diferente, ¿o no? Debe ser diferente, totalmente diferente. Romanos 3:14 dice, habla de la boca del pecador, dice, llena de maldición y de amargura. ¿Conoce gente así? Habla, maldice y es solo amargura. Es la boca del pecador. Pero entregamos nuestras vidas al Señor y Romanos 10
¿Qué es que confesamos nosotros como hijos de Dios? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Muy bien. El pecador será juzgado por sus palabras, pero nosotros también. Mire, Romanos capítulo 10, y vamos a ir cerrando. Romanos capítulo 10, verso 8, así rapidito para ir haciendo la conclusión. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Que si confesares con tu boca, ¿por qué porque ya pasó, ya es un acto de fe. El confesar, ¿sí?, lo fortalece, lo afirma, se produce una sinapsis, una neuroplasticidad, afirma esa declaración de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué decimos nosotros? Ah, hermano, ¿sabe qué? Y usted escuchó, Dios le da pan al que no tiene diente. Hermano, ¿de dónde sacaste ese versículo? Entonces se ríe, es un chiste, pero en el fondo comienza a puede tener una crisis que Dios a mí no me quiere, le bendice el otro, a mí no. Y el diablo aprovecha. Hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mi Señor, ¿sí?, y creyeres en tu corazón, esto no son solo palabras. Creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios, que Él resucitó, que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué va a pasar? Serás salvo. Lo estás confesando, lo estás creyendo, tenés calidad de vida, estás afirmando ese pensamiento en tu corazón. Tu cerebro está siendo entrenado con la declaración que haces. Gracias, Señor, por este día. ¿Y cómo vas a dar gracias por este día? Está llovinando, hay viento norte, hace calor, nos cortaron la energía eléctrica, no sabemos cómo vamos a ¿Cómo va a dar gracias, Señor, por este día? Comencemos agradeciendo al Señor, entregamos todas las manos del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay poder en las palabras, sí o no? Claro. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia, ni judío, ni griego. El Señor es el mismo, rico para con todos. Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Después dice cómo invocarán, cómo predicarán. Bueno, y sigue. Y el verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? La palabra. Hay un principio inverso que tiene que ver con la duda. Porque para que haya fe, ¿qué palabra tiene que ser? Una palabra de fe. La palabra de Dios es la que provoca y fortalece la fe en nosotros. Por eso, si yo predico y solo cuento, estaba por decir chuchería, pero no un término muy, ¿no? Así. Y no predico la palabra, eso no provoca fe. Por ejemplo, algunos tienen una idea equivocada de los milagros. Dicen, los milagros para que provoque fe. No, la Biblia no dice eso. Los milagros son para los incrédulos. Para nosotros, la fe, sí, es provocada, ahí está, por la palabra del Señor. Tiene que haber un mensaje, Dios me habla, me examina, me dice, eso está bien, eso no está bien. Vamos, este es el camino, me abre la puerta, me muestra el camino. Entonces, la fe es por el oír, ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Si yo pongo mi oído a otras cosas, no voy a tener fe. Hoy hay mucha gente que tiene muchas dudas, debilidades, enfermedades, y somatiza en su cuerpo porque no hay fe. ¿Por qué no hay fe? No hay palabra. Tiene que haber palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. No tengo fuerza para decir nada. Ponga música cristiana, ponga mensajes, hay videos, hay links, hay audios, hay cantidad de materiales. En nuestros celulares, nuestros dispositivos tienen la Biblia hablada. No hace falta que usted lo lea en voz alta. Si usted no tiene fuerza para levantar su voz, póngale el audio de la Biblia y se lee solo el versículo. Si usted quiere en alemán, busque y encuentre la Biblia y le va a hablar en alemán. Si quiere practicar inglés, ponga la Biblia en inglés, pero haga que sus oídos, su corazón sea lleno de la palabra del Señor. Tu fe va a ser fortalecida. Un principio pedagógico, didáctico del Señor para fortalecer nuestra fe. Y es distinto cuando hay fe que cuando no lo hay. El poder de la palabra. El poder de la palabra del Señor.
Y después, nuestro corazón lleno de la palabra, cuando vamos a hablar con alguien, con los hermanos, ¿de qué vamos a hablar? Ay, ¿viste la Rosita como el vestido que se puso el domingo? ¿Viste los zapatos de doña Antonia? Seguro que lo tarjeteó con la tarjeta naranja y ahora cuando le llegue el resumen no va a poder pagar. Ah, pero ella tiene zapatos que nadie tiene. Qué corajuda para fiarse los zapatos. Y hace toda una novela de eso. Si nos llenamos de la palabra del Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la abundancia del corazón? Hay temas que son mucho menos relevantes que la palabra del Señor. Lo digo con amor, con responsabilidad. Así que hay personas que cuando hablan, hermano, generan angustia, generan un ambiente negativo y uno no está a gusto en esa conversación. Alteran el ambiente. La Biblia me habla del ambiente espiritual. Nosotros podemos traer el cielo a la tierra, a nuestro hogar, o podemos desatar un infierno mediante el mensaje, con lo que decimos, con nuestras actitudes que respaldan nuestras palabras. Antes de orar, nos preguntamos qué clase de palabras son las que habitualmente nosotros pronunciamos, decimos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quieren hablar con nosotros o nadie nos quiere escuchar? Somos tan negativos que nadie nos quiere escuchar. ¿O tenemos una palabra de sanidad, de esperanza? ¿No le pasó? Da gusto hablar con personas. La gente dice, esta persona es positiva, da gusto hablar. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una palabra de vida, de esperanza, de restauración, de sanidad. Aunque el mundo se caiga a pedazos, mientras estamos en vida y amaneció una vez más, hay esperanza. Hay esperanza. Amén. En el nombre del Señor. Vamos a estar en pie para orar. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Hay quienes se quejan de que todo el tiempo pasado fue mejor, dice Salomón. Eclesiastés 7:10. Hay quienes se quejan así, de que todo el tiempo pasado fue mejor. Antes todo era más lindo, ahora es todo feo. Pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Todo tiempo pasado no es mejor con un Dios que hoy nos está llevando en un proceso hacia su propósito, porque Romanos 8:28 dice que todo lo que ocurre y nos pasa, obra ¿para qué? Sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. No podemos volver atrás, no nos podemos adelantar al futuro, pero vamos de la mano del Señor. Así que ¿sabe cuál es el mejor tiempo? No es ayer, no es mañana, es hoy. El hoy está en nuestras manos. El hoy está en tus manos. Gloria a Dios, es nuestra responsabilidad. Y lo que hagamos hoy va a afectar nuestro mañana. El de nuestros hijos, el de los nietos, las personas que nos rodean. Vamos a llenarnos del Señor, de su presencia, de su palabra, para que tengamos recursos y nuestras palabras sean palabras edificantes, de vida, que sanan, que transmiten esperanza, que dé gusto escuchar nuestras conversaciones, que podamos cantar con gracia, hablar con gracia, comunicando lo que el Señor quiere que comuniquemos, porque hay tantas vidas que necesitan escuchar las buenas nuevas, el mensaje de las buenas noticias del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tengo, te doy. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos llenarnos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el